Habíamos quedado la anterior semana en este... Ya, para la... Ya, déjalo. Bueno. Habíamos dicho que el varicocele es una dilatación de las venas del plexo pampiniforme. Existe el plexo pampiniforme del lado derecho y del lado izquierdo. En el lado izquierdo, la vena espermática termina en la vena renal del lado izquierdo y es un ángulo recto, lo cual dificulta el retorno. Aparte de que todas las venas tienen unas válvulas dentro del trayecto venoso. Entonces, se ha demostrado que las válvulas del lado izquierdo son las que más se afectan y dificultan el retorno venoso, favoreciendo siempre que el varicocele se presente en el lado izquierdo. En el lado derecho, el plexo pampiniforme desemboca en la vena cava. Cuando es muy raro ver un varicocele, quítese la gorra, joven. Ahora sí. Es muy raro ver un varicocele del lado derecho. Cuando existe un varicocele del lado derecho, generalmente debemos pensar alguna neoplasia, algún cáncer que comprima la cava o el retorno venoso en ese lado. Yo tengo una imagen, se la voy a pasar más tarde, de un paciente que operé con un cáncer de riñón del lado derecho y le saqué una fotografía al testículo derecho. Es un varicocele que lo van a ver que llama mucho la atención. Ya, ¿sí? Aquí están las venas, aquí están las válvulas que presentan, en fin. Vean, esta es el varicocele en el lado izquierdo y lógicamente se magnifica cuando incitamos al paciente a realizar la maniobra de Valsalva, o sea que puje y entonces se magnifica las venas, ¿cierto? Vean acá las complicaciones. La complicación del varicocele, todo varicocele nos lleva a un cuadro que se llama infertilidad. ¿Cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? La infertilidad es un cuadro reversible y la esterilidad es un cuadro irreversible. Entonces, el varicocele nos lleva a la infertilidad. Si tenemos un paciente infértil, entonces nosotros lo operamos, digamos, el plexo pampiniforme, y ese paciente nuevamente vuelve a ser fértil. Y ustedes dirán, ¿por qué el varicocele nos lleva a un cuadro de infertilidad? Los testículos tienen un grado de diferencia de temperatura a la cavidad abdominal para que exista una buena espermatogénesis. Entonces, cuando se presenta el varicocele, entonces esas venas que están urgentes, llenas de sangre, aumentan la temperatura y hacen que en el espermograma se observe la astenozoospermia. Astenia quiere decir, ¿qué es astenia? Flor, camina apenita, despacio, ¿cierto? Entonces, eso presenta e inclusive puede llegar a una oligospermia. Pero la astenozoospermia es el cuadro de los más frecuentes que existe. Ahora ustedes dirán, ¿cuándo se opera un varicocele? Varicocele puede ser un cuadro clínico y subclínico. Puede que este joven tenga un varicocele y puede embarazar a una persona. No siempre el varicocele es un cuadro que indique varicocele infertilidad. No es así. En medicina nada 2 más 2 es 4. ¿Cierto? Pero el varicocele se opera cuando el paciente está demostrado que está infértil y cuando presenta dolor. No es un dolor intenso, sino una sensación de pesadez en el área genital. Son esas personas que trabajan alzando peso, alzando cajas, carretillas, lo que ustedes quieran, y terminan con una sensación molestosa en toda el área genital. El paciente no les dice, me duele el testículo derecho o el testículo izquierdo, no, doctor, me duele mi testículo derecho, no sé, pero esta parte me duele. Entonces, cuando uno les examina, les hace realizar la maniobra de Valsalva, uno observa estas venas dilatadas hacia el plexo pampiniforme. El tratamiento, por supuesto, que es la ligadura del plexo pampiniforme. Se secciona el plexo pampiniforme
y luego esa varices que quedan surgentes de sangre con el tiempo se reabsorbe, retorna a la temperatura normal al testículo y se repone la espermatogénesis de una forma normal. Aquí está. Este es otro cuadro, la torsión testicular. Fíjense, este es el cordón espermático y este es el músculo cremaster, el que rodea. El cremaster tiene mucho que ver en la torsión testicular. Es una patología que se presenta muy frecuentemente en pacientes jóvenes. De los más viejitos que he visto, han sido de 25 años, de los más viejos. Pero generalmente esto se presenta en niños, en pacientes de 16, 17 años, cuando hacen algún esfuerzo físico, de pronto juegan pelota, de pronto hacen alguna cosa pesada, y es el cuadro clínico típico, pero no siempre es el cuadro clínico absoluto, no es lo que le pasa a él le va a pasar a este otro, no. Pero generalmente el paciente despierta con un dolor intenso en el área testicular, en el lado donde se realiza la torsión del músculo cremario. Entonces, es un cuadro agudo, es un cuadro que indica cirugía ya dentro de las 6 horas. ¿Por qué? Porque al haber torsión del cremaster, si se tuerce, entonces prácticamente está obstruyendo todo el sistema vascular que tiene que irrigar el testículo. Por lo tanto, cuando el paciente se queja de dolor porque acude por el dolor, nosotros examinamos al paciente y lo primero que vemos es que un testículo está más arriba que otro. Si se tuerce el derecho, el testículo derecho va a estar más arriba que otro. Y uno la pregunta, ¿hiciste esfuerzo hoy día con el doctor? Estaba durmiendo y el dolor fue el que me despertó. Entonces existe una maniobra que se llama la maniobra de Frean, donde nosotros suspendemos el testículo afectado, o sea, el que está torcido, y lo suspendemos el testículo y el dolor se exacerba, a diferencia del cuadro de una epididimitis, por ejemplo, también se presenta con dolor. En epididimitis nosotros suspendemos el testículo y el dolor se alivia, en cambio aquí se exacerba. Y lo que tenemos que hacer primeramente es tratar de destorcer el testículo. Entonces, cuando se trata del testículo izquierdo, tenemos que ir a favor de las agujas del reloj y en el derecho en contra de las agujas del reloj. Son maniobras que no siempre dan un buen resultado, pero mientras tanto nosotros lo que tenemos que hacer es urgente, hoy en día urgente, pedir una ecografía Doppler. La ecografía Doppler está en cualquier parte donde vayan, ustedes van a encontrar una ecografía Doppler para ver si está llegando o no está llegando una buena irrigación al testículo. Y ustedes tienen que preguntarle a qué hora comenzó. Si está dentro de las 6 horas, esto se convierte en urgencia quirúrgica, directo al quirófano. Llame a su padre, dígale que está ocurriendo esto. Algunos dicen, no quiero llevármelo, fírmeme, señor, y debe ser. Cuanto más tiempo pase, será peor para el niño, ¿cierto? Es una urgencia urológica importante de repercusiones a largo plazo, se tiene la irrigación de la gónada, se presenta 1 en 4.000 varones, existe una torsión de la extravaginal. La manifestación clínica es similar en todos los pacientes, pero varía en algunos aspectos según la edad o la agente etiológico. Generalmente despiertan con dolor. Existe una normalidad anatómica que es necesaria la presencia de una fuerza que produce el hecho, es un esfuerzo físico que en la mayoría de los casos se atribuye a una enérgica contracción del músculo cremaster. Estos jóvenes, grábenselo, es el cremaster el que se fuerza. ¿De acuerdo? Vean ahí. Aquí está el testículo torcido, que está de un color cianótico azulado. Y nosotros lo que tenemos que hacer, si estamos dentro de las 6 horas o en el límite, lo que tenemos que hacer, abrimos
sacamos el testículo fuera de la bolsa escrotal, inmediatamente pedimos paños de agua caliente, tibia, entonces nos traen compresa, suero caliente, ya nosotros antes de que le estén anestesiando, necesito suero caliente urgente, y ponemos paños calientes y nosotros observamos por lapso de una media hora más o menos, si calentándolo el testículo, más o menos recuperamos el color normal del testículo. Si nosotros vemos que se recupera el aspecto cerca de lo normal, dejamos el testículo. Pero si sigue a su lado, afuera el testículo. Cuando nosotros hacemos la orquiectomía por torsión, nunca dejamos de operar el lado contralateral. Quiere decir, si se torció el derecho, se va a torcer el izquierdo, porque la misma anomalía anatómica en el músculo de máster va a tener esa persona. Entonces, como una medida profiláctica, siempre fijar el testículo del lado contralateral es sano, porque con seguridad se va a torcer. De esa manera, nosotros evitamos complicaciones de fertilidad a lo largo, a los años, a esa persona del sexo masculino. ¿De acuerdo? Manifestaciones clínicas. Eritema, edema escrotal, aquí está. En neonatos y lactantes existe una masa escrotal dura, firme, grande, que no hay, la transiluminación es negativa, no hay fiebre y hay un rechazo a la comida. Inicios súbitos del dolor en la posibilidad ipsilateral a la torsión que sigue con edema escrotal. Signo de PREM positivo, patognomónico cuando está presente. El dolor disminuye al elevar el testículo. En la epididimitis, la epididimitis alivia y en la torsión empeora, todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Ya, aquí está, es una ecografía Doppler donde vemos que existe cierta vascularización y lo que nosotros tenemos que hacer es intentar destorcer, maniobras manuales para destorcer el testículo. Muchas veces eso nos alivia, ¿no? O puede mejorar clínicamente, pero jóvenes, lo que se debe hacer es cirugía dentro de las 6 horas. Pasaron las 6 u 8 horas, estamos dentro de 8 o 9 horas de torsión prácticamente, se dice al paciente, esto no es viable. Cuando ocurre eso, generalmente yo hago entrar al padre o a la madre, venga señora, mire, a quitar el testículo de su hijo, debo extirparlo, el otro lo voy a fijar. Siempre muestro antes de retirar el testículo. Bien.